Antes de hablar de los vertebrados, hablaremos de las características generales de los animales, siendo este reino al que pertenecen. El reino Animalia. Los seres que lo conforman se caracterizan por ser organismos pluricelulares y eucariotas, así como presentar la ausencia de clorofila y paredes celulares. Son heterótrofos por ingestión, es decir, se alimentan de otros organismos y tienen un metabolismo aerobio, que es consumir oxígeno para obtener energía. Todas las especies de animales se reproducen sexualmente y presentan un desarrollo embrionario. En cuanto a la simetría de los seres del reino, se presenta más frecuente la radial y la bilateral. Lo más importante es la movilidad, que es la característica más llamativa de los organismos de este reino, aunque no es el único reino que presenta esta característica. El reino Animalia usualmente se divide en vertebrados e invertebrados, pero solo hablaremos de los primeros. Todos los vertebrados poseen una notocorda, hendiduras branquiales y un cordón nervioso hueco a lo largo de la espina dorsal, aunque esta última es reemplazada por la espina durante el desarrollo. Son celomados con simetría bilateral, endoesqueleto, sistema circulatorio cerrado, un sistema respiratorio, un cerebro, así como un sistema nervioso completo. A su vez, los vertebrados se dividen en peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos, pero hablaremos posteriormente de ellos. Los peces. Los peces son animales vertebrados acuáticos, generalmente ectotérmicos. Esto quiere decir que regulan su temperatura a partir del medio ambiente. La mayoría de ellos recubiertos por escamas y dotados de aletas, que permiten su movimiento continuo en los medios acuáticos, y branquias, con las que captan el oxígeno disuelto en el agua. Los peces son abundantes tanto en agua salada como en agua dulce, pudiéndose encontrar especies desde los arroyos de la montaña, así como en lo más profundo del océano. Algunas de las características de los peces es que carecen de párpados, cuerpos hidrodinámicos aplanados lateralmente y con forma de uso en los peces nadadores, potentes músculos preparados para la natación, poseen vejiga natatoria, estructura que les ayuda a los peces a la flotación, no la tienen los peces que viven en el fondo del mar, aparato reproductor carente de órganos sexuales externos, reproducción ovípara u ovovípara, gran capacidad visual y pésimo sentido del olfato. Los peces se clasifican en dos grandes grupos, los cartilaginosos, los óseos y un pequeño grupo llamado peces sin mandíbulas. Los peces óseos o esteichthyos incluyen todos los peces dotados de esqueleto interno óseo, es decir, hecho principalmente de piezas calcificadas y muy pocas de cartílago. Características. Internamente se distinguen algunas diferencias con los peces cartilaginosos. Mientras que estos poseen una válvula espiral en el intestino, los óseos presentan ciegos pilóricos y carecen de glándula rectal. En el sistema respiratorio aparecen branquias dentro de una cámara branquial y recubiertas por un opérculo que muestra al exterior una sola abertura branquial a cada lado. Ocasionalmente puede marcarse un preopérculo. Además, las branquias no están separadas por septos. En algunos grupos, la vejiga natatoria está transformada en un pulmón original, que les sirve además para flotar a determinado nivel o desplazarse verticalmente. Ambas estructuras, pulmón y vejiga natatoria, son mutuamente excluyentes, es decir, cuando existe uno, no existe el otro y viceversa. Presentan mayoritariamente boca terminal, capaz de realizar movimientos muy precisos gracias a que poseen huesos dérmicos articulados. Los dientes salen de peces cartilaginosos, también conocidos como condrictios, es una denominación que hace referencia a que su esqueleto es de cartílago, a diferencia de los peces óseos que lo tienen de hueso. En esa clase se incluyen más que nada los tiburones, las rayas y las quimeras. Características. Los peces cartilaginosos presentan un mosaico de características evolucionados y primitivos. Entre los rasgos primitivos destaca su anatomía básica. Entre los rasgos evolucionados destacan dos: la suspensión y la estructura de las aletas y la estructura y composición de las mandíbulas y dentición. Esto último en diferentes especies aparece con formas más evolucionadas o más primitivas.
Otro rasgo muy avanzado en su sistema inmunitario, desde el Mesozoico, las especializaciones de los tiburones van quedando claras, colocados en la cúspide de las redes tróficas marinas. Hay en este grupo una característica tendencia al gigantismo, como medida para evitar la depredación. El tiburón típico tiene una longitud de 2 metros y una raya típica de 1 metro. Esas proporciones resultan muy grandes para el estándar de los vertebrados. Los dientes no están fusionados a la mandíbula y los van reemplazando por otros. Los peces sin mandíbula o agnatos comprenden un poco más de 100 especies actuales y un gran número de formas fósiles. Sus características son que tienen pocas características en común. El único carácter común en todos los agnatos fósiles y actuales es la ausencia de mandíbulas, un rasgo claramente primitivo en las especies ancestrales. Las formas paleozoicas eran de aspecto muy diferente a las especies actuales. Muchas tienen fuertes escudos óseos en la cabeza que las protege de los depredadores y estaban cubiertos de escamas de diversos tipos. En cambio, las especies actuales tienen aspecto de anguila, carecen de escamas y tienen una piel mucosa y resbaladiza. Anfibios. Los anfibios, a diferencia del resto de los vertebrados, se distinguen por sufrir una transformación durante su desarrollo. Este cambio puede ser drástico y se denomina metamorfosis. Los anfibios fueron los primeros vertebrados en adaptarse a una vida semiterrestre, presentando en la actualidad una distribución cosmopolita al encontrarse ejemplares en prácticamente todo el mundo, estando ausentes solo en las regiones árticas y antárticas, en los desiertos más áridos y en la mayoría de las islas oceánicas. Hay descritas más de 7.000 especies de anfibios, que se clasifican en anuros, que son las ranas y los sapos, caudados, que son las salamandras, y ápodos, sin extremidades. Las características de los anfibios es que poseen 4 patas, de las cuales las traseras poseen 5 dedos y las delanteras 4. Los huevos de los anfibios no tienen caparazón, por lo que deben ser puestos en un medio húmedo para no deshidratarse. Su temperatura corporal es en función de la temperatura del medio ambiente, ya que se trata de animales ectotérmicos. Su piel es fina y húmeda, lisa o rugosa en función de la especie. Carece de pelos o escamas y está provista de glándulas con una multitud de funciones esenciales para proteger al animal. Por ejemplo, colabora en su respiración. Pueden desprender sustancias tóxicas para persuadir a su enemigo e incluso les ayuda a permanecer desapercibidos en su hábitat natural. Normalmente su color se adapta al medio, aunque existen especies de anfibios con pigmentación en la piel muy pronunciada, con la finalidad de mantener alejados a sus depredadores. Los ojos son grandes y saltones, permitiendo al anfibio cazar. Alimentación. Su fuente principal de alimentación es una dieta rica en insectos, babosas, gusanos y arañas. No obstante, en estado larvario se alimentan de vegetales. Los de mayor tamaño también pueden consumir pequeños mamíferos e incluso existen especies con dietas especializadas. Por ejemplo, los acuáticos se alimentan de peces y larvas. En épocas cálidas y calurosas, generalmente registran mayor actividad en cuanto a la ingesta de alimentos. Cuando la temperatura es muy baja, suelen permanecer inactivos y sobreviven gracias a la reserva de grasas acumuladas en su cuerpo. Reproducción. La reproducción es mayoritariamente ovípara y de fecundación externa o interna. En la etapa reproductiva normalmente se agrupan en comunidad y habitualmente coincide con la llegada de las estaciones lluviosas. Los machos suelen emitir vocalizaciones para atraer a las hembras. El ciclo reproductivo, salvo determinadas excepciones, atraviesa por 3 fases. El huevo, la fase larvaria, que se produce tras la eclosión de los huevos, y la metamorfosis. En este último caso, los renacuajos empiezan a experimentar importantes cambios fisiológicos. Permanecen primeramente en el agua y a medida que crecen desarrollan sus miembros para posibilitar la integración en el medio terrestre. Características principales de los reptiles. Además de reptar, los reptiles se caracterizan fundamentalmente por piel gruesa, protegida por una capa córnea protectora de escamas. Reproducción ovípara, en algunos casos vivípara, con fecundación interna, presencia de órgano copulador, hemipene, en todas las demás especies.
Respiración pulmonar durante toda su vida, incluido cuando son embriones. Circulación sanguínea doble e incompleta con corazón dividido en 3 cámaras, 2 aurículas y un ventrículo. Esqueleto formado por 4 extremidades, tetrápodo, y constituido por cráneo osificado y columna vertebral dividida en 5 regiones: cervical, torácica, lumbar, sacra y caudal, como los mamíferos. Sistema nervioso constituido por 12 pares de nervios centrales. Patrones rígidos de conducta establecidos desde el nacimiento, sobre todo los reproductivos. Independencia del medio acuático, adaptación total a la vida terrestre. Dependencia del medio ambiente, son animales de sangre fría o poiquilotermos. Las aves son animales vertebrados de sangre caliente que se dividen en cerca de 10.000 especies distintas, divididas en 2 superórdenes, voladoras y no voladoras. De ahí se dividen por el plumaje, estructura ósea, forma de pico, entre otras. Las características que poseen son muy distintas a otros animales. Poseen plumas, que son escamas modificadas que las proveen de aerodinámica, endotermicidad y también camuflaje y cortejo. Tienen extremidades alargadas que aletean para su vuelo, llamadas alas, que están constituidas por plumas, huesos y otros tejidos como tendones, etc. Son bípedas con escamas semejantes a las de los reptiles y con garras en los dedos. Tienen picos en vez de mandíbulas con dientes que varían según su alimentación: carnívoras, herbívoras o también llamadas granívoras, insectívoras u omnívoras. Poseen huesos livianos y huecos para el soporte de músculos y para dar ligereza en el vuelo. Poseen un corazón de 4 cámaras y un excelente sistema respiratorio, además de sacos que almacenan mucho aire inhalado. Su reproducción es interna, y luego salen como huevos amnióticos de las hembras, que son depositados en nidos donde son incubados hasta que los huevos eclosionan. La mayoría de las aves pueden volar, pero existen algunas que son acuáticas como el pingüino y terrestres como el avestruz que no pueden volar, que tienen otras características específicas que las ayudan en sus diversos ecosistemas. Los mamíferos son animales endotermos. Poseen un corazón con 4 cavidades y un diafragma muscular debajo de los pulmones. Reciben su nombre debido a sus glándulas mamarias que producen leche. Tienen pelo que les ayuda a aislar sus cuerpos y glándulas sudoríparas que les permiten enfriarlos. Necesitan un alto nivel de energía para mantener la temperatura corporal. Los mamíferos se clasifican en 3 grupos según su forma de reproducción. Los monotremas son mamíferos que ponen huevos. Los marsupiales son mamíferos que se caracterizan porque sus crías completan el segundo estadio de su desarrollo después del nacimiento, por fuera del cuerpo de sus madres, en una bolsa de piel y pelo. Los mamíferos placentarios llevan a sus crías dentro del útero hasta que su desarrollo está prácticamente terminado. La mayoría de los mamíferos son animales placentarios. Ellos tienen rangos extraordinarios de tamaño y de estructuras corporales. Se pueden clasificar también a los mamíferos según el número y tipo de dientes que tienen. Los incisivos se usan para sostener y desgarrar el alimento. Los caninos son dientes largos y puntiagudos. Se usan para sostener y desgarrar el alimento. Los molares y premolares, que tienen superficies planas con protuberancias, se usan para moler y masticar.